Bueno, acá está el segundo cuadernillo que yo les planteaba, que se llama Educación para la Salud. De este cuadernillo nosotros vamos a trabajar dos capitulitos. El capítulo que se llama Unidad 3. A ver, espera. Unidad 3 sería este, que dice la educación para la salud, promoviendo estilos de vida saludables, que va de la página 41 a la 60. Y después vamos a trabajar sobre la última unidad que dice los educadores en salud, que viene a cubrir la página 87 a la 103 más o menos. De todas maneras, igual no nos vamos a extender en todo el capítulo, pero sí me parece importante trabajar algunos conceptos. Entonces recuerden, el capítulo de la unidad 3 que dice acá, la educación para la salud, y el último que es, acá dice unidad 6, los educadores en salud. Bien, vamos a ir a buscar ese capítulo. Acá también lo tienen, en este cuadrito tienen la información, la unidad 3 y la 6. A ver si bajamos un poquito más rápido. Habíamos dicho que era la página. La página. Esperen un poquito. La página 41. Ahí arranca ese capítulo 3, así que falta un poquito. Vamos a ver que hay conceptos que se repiten, que volvemos a repetir de lo que ya dijimos, así que vamos a ir pasando por ahí un poquito más rápido con algunas cosas. Acá en esta unidad, bueno, hacen una relación y se preguntan, digamos, acerca de los estilos de vida saludables y plantean y relacionan directamente con la conferencia de Almata, que se acuerdan que abordaba los problemas de la salud y la asistencia sanitaria con algunos otros criterios, ¿no es cierto? Ya no, digamos, perdón, ya no habría, digamos, conductas a trabajar desde lo individual, sino también desde lo grupal fundamentalmente. Acá, atención primaria en salud, acá está la unidad 3, la educación promoviendo estilos de vida. Entonces, en esa conferencia de Almata se abordaron, digamos, los problemas de salud y la asistencia sanitaria con nuevos criterios. ¿Cómo se entiende entonces la atención primaria? Como un medio práctico para poner al alcance de todos los individuos y las familias y las comunidades la asistencia de salud indispensable de forma que resulte aceptable y proporcionada a sus recursos y con su plena participación. El proceso de la educación en salud es una estrategia de la atención primaria. ¿Por qué? Porque trabaja directamente con esto, con el individuo y con la comunidad. Y pretende que esa comunidad y esos individuos participen, conozcan y tomen decisiones sobre su propia salud, sobre sobre su calidad de vida. Entonces, tanto los individuos como la comunidad es importante que vayan tomando conciencia de cuál es la situación que tienen, cuáles son sus problemas, y que también tienden a resolverlos por ellos mismos. Y también saber que tienen derecho a exigir digamos, que el Estado pueda intervenir para solucionar esos problemas. Esta forma de tomar conciencia no va a surgir espontáneamente de las personas, sino que debemos acompañarlos para que esos procesos se puedan ir develando, se puedan hacer conscientes, se puedan empezar a conocer. Entonces, es importante que empiecen a surgir espacios de discusión y de reflexión sobre esos problemas, y por eso la misión de la educación en salud tendría que ver con eso, con la creación de estos espacios, de estos espacios para reflexionar, para discutir, y entonces se convertiría en un instrumento muy importante
para desarrollar el estilo de vida saludable de las personas, de las comunidades, incorporando para eso conductas, conductas positivas, favorables al logro de ese objetivo. Bueno, acá hay una definición que dice que es un proceso, la educación en salud o para la salud es un proceso de comunicación interpersonal que está dirigido a propiciar información necesaria para un examen crítico de los problemas de salud y responsabilizar a los individuos y a los grupos sobre esas decisiones de comportamiento que tienen efectos directos o indirectos sobre su salud física, psíquica, individual o colectiva. Entonces, la educación para la salud sería que la oportunidad de aprender, de crear conciencia acerca de los problemas y va a estar destinada a mejorar la alfabetización sanitaria. Este concepto es importante, ¿por qué? Porque no todos sabemos de salud, de medicina, de enfermería, no todos conocemos sobre esas temáticas, sobre prevención, sobre cuidado del medio ambiente. Entonces, esta tarea de la educación para la salud tiene que ver con eso, con poder ayudar a las personas a educarse en esos temas que tienen que ver con lo sanitario. Mejorar sus conocimientos, si tienen algunos, mejorarlos, obviamente, y también ayudarlos a desarrollar habilidades que conduzcan a promover la salud individual y de la comunidad. Al ser el primer nivel de atención, el que nos permite entrar en contacto con los individuos desde el sistema de salud, o sea, desde estos programas de la atención primaria en salud, va a ser necesario implementar la educación para la salud desde esos programas, digamos. ¿Para qué? Para promover y prevenir las enfermedades. Y va a estar dirigido nuestro programa también para la salud, o la educación para la salud, va a estar dirigido también hacia la población sana, no solamente hacia esa población que está enferma, sino justamente como queremos prevenir y promover, también podemos empezar a hacer trabajos de prevención sobre sectores de la comunidad. Entonces, esta educación para la salud va a ser una herramienta clave para el personal de salud, para, digamos, y debe ser una tarea que relacione al individuo y a la comunidad con los servicios de salud. O sea, sería ese el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de la educación para la salud, que pueda ser el nexo entre los individuos y las comunidades con los servicios de salud. Entonces, ¿qué supone esa tarea? Supone la comunicación de información, el desarrollo de habilidades personales, que puedan ir demostrando esta viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos, ambientales que favorezcan a la salud. Bueno, acá hay un título que dice cambios de comportamiento y actitudes. ¿Se acuerdan que decíamos que la psicología entraba en esta tarea de la educación? ¿Por qué? Porque debemos modificar las conductas y eso no es tan sencillo. Entonces, vamos a ver que en el texto dice que las acciones para motivar a las personas y facilitar mejores comportamientos pueden incluir comunicación estratégica, acción comunitaria colectiva, capacitación, mejor prestación de servicios, nuevos o mejores productos, tecnologías e infraestructuras, cambio de políticas, todo esto, todo este tipo de actividades que se van a usar en cualquier enfoque de programación en salud. O sea, cualquier programa, cualquier enfoque que queramos hacer, va a tener que tener en cuenta esto: comunicación estratégica, acciones comunitarias o colectivas. Sería una manera también de capacitar a las personas, de mejorar entonces
también nuestras prestaciones de servicios. ¿Por qué? Porque el hecho de prevenir también va a impactar en reducir consultas, ¿no es cierto? O en reducir enfermedades. Eh, bueno, el uso de la tecnología y la infraestructura también, que va a ser muy importante para desarrollar nuestra tarea. Un poquito más adelante van a encontrar que todas estas tareas, digamos, que nosotros vamos a querer comenzar a llevar a cabo, va a generar ciertas resistencias, nos vamos a encontrar con ciertas barreras, que pueden ser internas, propias de las personas, como una falta de concientización, de motivación, ¿se acuerdan que decíamos? O puede tener que ver con ciertas creencias o percepciones, y también pueden ser externas, como por ejemplo la falta de dinero, de tiempo, de acceso a los productos o a las tecnologías, falta de apoyo familiar o comunitario, falta de servicios claves. Entonces, los programas van a tener que poner el énfasis justamente en la modificación del cambio del comportamiento desde el comienzo. Eh, ¿Por qué? Porque se ha demostrado que muchas veces el aumento del conocimiento o de ciertas actitudes no repercute directamente en un cambio de comportamiento. O sea, las personas pueden conocer mucho, pero eso no va a impactar en el cambio de comportamiento. Pueden tener mucha información, pero no se va a modificar el comportamiento. ¿Cuáles serían los factores que podríamos tener en cuenta para pensar cómo modificar el comportamiento de la población? Bueno, decíamos, hay un comportamiento que es actual, que es el comportamiento que la persona tiene, o el que puede cambiar, digamos, puede ser influido, ya sea por el exterior o por el interior. Decíamos, tiene que ver con un factor interno, las personas eh, pueden tener creencias, pueden tener percepciones, acá habla un poco, les da ciertos ejemplos del factor interno, ¿no es cierto? Dice una persona que percibe que el uso de las letrinas es esencial para la salud de su familia, tendrá mayor probabilidad de usarla que otra que no percibe que eso es beneficioso para su familia. También, digamos, el tratamiento que se le hace a las heces de los niños pequeños cuando usan pañales, o cuando ya empiezan a pedir, mejor dicho, y entonces empiezan a usar la pelela o la letrina, dice, se eh, puede eliminar, digamos, una persona puede eliminar esos desechos en una letrina porque su esposo le dijo que lo hiciera, o porque el trabajador de la salud comunitaria le mostró cómo hacerlo, o quizá porque las otras madres de su comunidad también lo hacen. Entonces, ven acá cuando decíamos la experiencia también, ¿no? O sea, la posibilidad de llevar a cabo experiencias que sean compartidas. Eso es muy importante para la modificación de la conducta. Entonces, ¿qué se suma? Acá se suma el aporte del trabajador, el hecho de que otras madres también lo hacen y que su esposo también se lo sugiere. Entonces, ven como hay varios factores que intervienen para que esa persona pueda modificar su conducta. ¿Qué vemos como factores externos? Porque estos que mencionamos recién eran internos. Como factores externos vemos el primero, que puede tener que ver con los conocimientos, que son de dos tipos. Uno que es el conocimiento práctico o logístico, se llama acá, y otro que es el conocimiento acerca de la explicación científica. Acá está el práctico logístico y la explicación científica. Tenemos que tener en cuenta
esos dos conocimientos, porque, o la falta de alguno de ellos, porque también sobre esos factores va a ser determinante la posibilidad de cambiar la conducta. O sea, la falta de conocimiento puede ser un problema, una barrera, pero también el conocimiento que tienen las personas, el conocimiento cotidiano, ¿se acuerdan las representaciones sociales? Lo que las personas saben, eh, también puede llegar a ser un obstáculo. Entonces, debemos tener en cuenta ese conocimiento práctico que las personas tienen y también el conocimiento o la explicación científica de por qué los comportamientos son necesarios cambiar, pero no es algo que impacte directamente en el cambio de la conducta. O sea, tenemos que tener en cuenta que son necesarios tanto conocer lo que la persona piensa o percibe o la creencia que tenga, y también poder argumentar desde lo científico, ¿no es cierto? Dar explicaciones que tengan que ver con lo científico. Pero estas razones, dice el texto, no garantizan un cambio de comportamiento. Es posible que diversas creencias o percepciones, el deseo de no prevenir y no, o sea, es posible, porque acá doy un ejemplo sobre la diarrea, es posible que diversas creencias o percepciones y no el deseo de prevenir la diarrea, al eliminar los microbios, sean los que motiven el lavado de manos u otros comportamientos aconsejables. Por consiguiente, eh, no tiene sentido pedirles a las personas que acepten las últimas explicaciones científicas del mundo en lugar de sus propios conceptos que han desarrollado en el transcurso del tiempo. O sea, ellos van a validar más la creencia que tengan o la percepción de que el lavado es importante para consumir el agua potable, digamos, es importante para eliminar los microbios que pueden generar la diarrea, que la explicación científica, digamos, que podamos darles respecto de eso. Bueno, acá hay algunos determinantes internos que es importante que los lean. Yo no me voy a detener en todo, porque si no se va a hacer muy largo el video. El conocimiento por sí solo no es suficiente, ¿ven? Acá está como resumido en una frase. También vamos a tener que evaluar, digamos, en ese proceso educativo, estas barreras o los factores que podríamos encontrar para mejorar, descubrir las motivaciones, identificar comportamientos factibles para el cambio, incluir siempre a las familias, a las comunidades, a las instituciones para lograr este cambio. El educador en salud se lo define como aquella persona que contribuye a la toma de conciencia perdón, a la persona que contribuye de forma consciente o inconsciente, o sea, todos nosotros tenemos la posibilidad de darnos cuenta o no eh, del impacto que puede tener nuestra participación a partir de un programa de salud, eh, el cambio que podemos lograr en las familias, las personas, en esa comunidad. O sea, somos aquellos que contribuimos a modificar las conductas en beneficio de conservar la salud. Por eso es importante rescatar el trabajo con la comunidad y con, bueno, los centros educativos que haya. Bueno, sabemos que la educación va a consistir en un proceso comunicativo donde va a haber un emisor, un receptor y un mensaje. Esto ya lo vimos en comunicación. Y sí, lo que vamos a tener que hacer énfasis es en el proceso más que nada del aprendizaje. Sabemos que la educación es un proceso pedagógico, ¿no es cierto?, que va a implicar la existencia de estos dos elementos, la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza va a tener que ver con nosotros, con el objetivo que tenemos,
y con los recursos que disponemos, y el aprendizaje va a ser un proceso más del lado de las personas. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta cuáles han sido sus experiencias personales. Es un proceso que se va a construir a partir justamente de las experiencias. Entonces va a ser importante realizar actividades cuando planifiquemos un programa de educación, planificar actividades en las que las personas puedan participar, en donde se puedan valorar sus opiniones y sus actitudes, en donde puedan interactuar entre sí, que puedan compartir experiencias, y entonces ahí sí poder mostrarles eh, cómo se debe actuar, o poder hacer alguna actividad donde se aplique lo que se aprendió, porque bueno, es un proceso, el aprendizaje. Entonces, no solo se requiere informar, sino que es necesario motivar y ayudar a la población a adoptar y mantener ciertas prácticas y estilos de vida, y proponer cambios ambientales también, que van a ser mucho más factibles nuestros objetivos. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros niveles de intervención en un programa o en o en una estrategia de educación en salud? Vamos a poder hacer distintas actividades a partir de diferentes niveles de intervención. Entonces acá viene un poco el desarrollo de cuáles serían las posibilidades que tenemos para desarrollar un programa de educación en salud. Bueno, hay tres niveles de intervención que son los más utilizados: la educación masiva, la educación grupal y la educación individual. De la educación masiva lo que quiero rescatar son los recursos. Los recursos van a tener que ver con los folletos, las cartelerías, los trípticos, los murales, el uso de los medios de la comunicación, cualquiera, televisión, internet, radio, el uso de la radio para transmitir anuncios, programas, o hacer cortos, videos cortos. Esta educación masiva interviene en salud cuando es necesario cambiar conductas o actitudes muy arraigadas a la población. Bueno, ahí van a ver que los medios de comunicación dice que si son bien utilizados, contribuyen a aumentar el nivel de conciencia de la población sobre un determinado problema de salud que se quiere mejorar. Después vamos a encontrar este otro nivel de intervención, que es la educación grupal. La educación grupal, lo importante sería que está dirigida a grupos homogéneos de personas para abordar cierto tipo de problemas o aspectos. Siempre vamos a tener que considerar cuáles van a ser nuestros objetivos. En general va a ser la información, la motivación, el intercambio de conocimientos, de experiencias en relación con su salud. ¿Dónde vamos a poder llevar a cabo esa experiencia? En centros educativos, en la comunidad, en centros de trabajo, o en familias, o en instituciones donde hay grupos organizados. ¿Cuáles van a ser las actividades educativas? Desarrollo como actividades tipo talleres, charlas, cursos, utilizando diversas técnicas, como por ejemplo videos con discusión, cuestionarios, coloquios, entre otros. Por ejemplo, da el ejemplo el texto del curso de parto psicoprofiláctico. Y la educación individual, que tiene que ver con intervenciones dirigidas a individuos para abordar una temática, también tiene como objetivo lo mismo que decíamos antes. Y las actividades educativas, ¿cuáles van a ser, digamos? Bueno, la conversación, el consejo profesional, utilizando algunas técnicas, como por ejemplo carteles, folletería, trípticos, la educación para la salud que brinda el médico en la consulta. Bien, vamos a pasar a la planificación. Ustedes, sobre la planificación, que es un poco el objetivo de la tarea que tendrían que llevar a cabo,
van a encontrar en esta página 52, en el comienzo de esta página 52, las etapas de planificación de programas educativos, pero también van a poder encontrar algo sobre la planificación en la última, en la unidad 6, en el punto 6 de este cuadernillo, en la página 101, también ahí van a encontrar un texto que habla sobre la planificación de los programas. Entonces, pueden recurrir a la lectura de ambos capítulos, o de ambos puntos. Mejor dicho, de este punto en estos dos capítulos. Entonces, para planificar un programa educativo es necesario considerar las siguientes etapas. Identificar la necesidad, que era un poco lo que yo les planteaba. Bueno, piensen en un problema, en una necesidad, en algún obstáculo o en alguna barrera que conozcan o que se les ocurra pensar para trabajar con la comunidad. Entonces, primero es identificar el problema. Después, elaborar objetivos, que pueden ser generales o específicos, eso no da igual, o sea, lo importante es saber para qué. El objetivo tendría que ver con esto. ¿Qué quiero lograr? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Después, definir el contenido de las actividades. El contenido tiene que ver con, bueno, sobre qué vamos a trabajar. Si sabemos cuál es el objetivo y cuál es el problema, el contenido de las actividades va a tener que ver con, bueno, qué temas vamos a abordar eh, para llevar a cabo este programa. Y después tenemos que definir estrategias metodológicas y los recursos que pueden llegar a ser materiales o humanos. Y finalmente, bueno, la evaluación de la puesta en marcha de ese programa, que por ahí no se puede evaluar en el primer encuentro, sino que se va a evaluar, no sé, de acá a un mes, pónganle. En relación a las estrategias metodológicas, tiene que ver con también el cómo vamos a realizar esa tarea, qué vamos a planificar, un taller, vamos a armar un coloquio, vamos a hacer un cuestionario, o sea, eso tiene que ver con la estrategia. La estrategia tendría que ver con cómo vamos a llevar a cabo ese programa educativo. Es fundamental planificar entonces un programa de educación a partir de priorizar los problemas de salud de una comunidad, ¿no es cierto? Bueno, acá hay, da el ejemplo de, por ejemplo, los establecimientos que dictan clases a las personas adultas, que se componen por ahí de educación básica, alfabetización o escuelas nocturnas o técnicas. Bueno, estas personas, por ejemplo, ya tienen una tarea, porque a esta población ya se les dirige, digamos, generalmente estos grupos, se generan programas educativos, se les da mucha información, generalmente se trabaja con los líderes de los grupos juveniles, con los grupos religiosos también. También se puede trabajar con las sociedades vecinales, o sea, acá plantea, bueno, establecimiento de educación de adultos, líderes juveniles, o sea, grupos de poblaciones con las cuales se pueden trabajar determinados temas. Por ejemplo, los líderes de grupos juveniles pueden trabajar sobre problemas que los preocupan, como la sexualidad, la drogadicción, las relaciones familiares. También puede haber en las sociedades vecinales, uno puede recabar información sobre, bueno, cuál es la problemática que esta comunidad tiene o no resolvió o no puede cambiar, digamos, sus conductas. Entonces, identificar también en qué, digamos, cuáles son dentro de la comunidad los lugares, los establecimientos, los grupos que pueden llegar a darnos también mayor información, ¿no es cierto? Bueno, hay unas definiciones ahí de lo que es enseñar, las actitudes,
cómo enseñar. Bueno, ahí también, para enseñar actitudes, ustedes van a encontrar una lista de cuestiones, de consejos. Por ejemplo, esto, facilitar información, dar ejemplos o modelos, eso es muy importante. Porque las personas son muy influenciables a partir de ver a otros haciendo algo, o viendo la experiencia que otros tienen. Después esto, la experiencia directa, que la persona también pueda llevar a cabo una experiencia sobre la situación, que pueda, digamos, vivenciarlo. Después la discusión, también es muy útil poder discutir, digamos, discutir desde lo positivo, ¿no es cierto? No discutir para pelearse, sino para intercambiar experiencias de determinadas situaciones. Eso es muy importante para poder modificar actitudes. Bueno, después habla en el texto de habilidades, eh, digamos, que todos tenemos, digamos, de algún modo, ciertas habilidades, pero, y que para resolver cada tarea a veces necesitamos ciertas habilidades. Entonces, bueno, tenemos que conocer qué cosas necesitamos saber para poder después llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué dicen en el texto? Que lo importante es enseñar la teoría y la práctica al mismo tiempo. Enseñar una habilidad, por ejemplo, puede llegar, primero consiste en describir esa habilidad, decir por qué es importante y luego para qué debe ser aprendida. Esos pasos son importantes para qué, para cambiar una conducta y desarrollar una nueva habilidad. O sea, decir en qué consiste, describirla, por qué es importante y por qué debe ser aprendida. Se deben explicar también los casos en qué situaciones debería ser aprendida. Enseñar a extraer la leche materna, del ejemplo, a las mamás que trabajan, por ejemplo, y guardarlas en el freezer, la importancia que tiene para el bebé poder comer o seguir tomando o alimentándose de esa leche, cuándo es necesario hacerlo. Después de explicarla hay que mostrar. Esto es muy importante, el tema de la experiencia, de mostrar, de explicar a partir del modelo también, de dar ejemplos. Bien. Una demostración, en este caso, debe ser correcta, visible para todos y explicada mientras se hace, reforzando lo más importante. Bueno, después pasamos un poquito a los materiales educativos, que serían los instrumentos que van a facilitar el proceso de educación o de modificación de la conducta. Entonces, ¿qué propone, digamos, el texto? Que la comunidad participe en el diseño y en la elaboración de materiales educativos, que estos materiales deben relacionarse con situaciones de la vida diaria, problemas de la comunidad, que las imágenes o narraciones que se muestren sean del lugar, no que sean exportadas de otro sitio, digamos, eh, porque a veces ponemos en un Power o en una cartulina, ponemos imágenes de, no sé, del Caribe y nosotros vivimos en el sur. Entonces, o sea, que sean coherentes, ¿no es cierto? Los recursos que utilizamos, los materiales, con la vida de las personas, digamos, con la vida y con la experiencia que esas personas tienen. Bueno, deben ser complementarios los materiales, deben ser coherentes con la disponibilidad de servicios. Incluso hay que tener en cuenta que puede haber personas que no sepan leer, entonces hay que diseñar en ese sentido materiales diferentes y complementarios para que todos puedan acceder y en lo posible que sean de bajo costo. ¿Para qué se utilizan estos materiales? Para informar, para orientar, para promover prácticas y hábitos saludables, para proporcionar apoyo visual a las actividades, para cambiar las actitudes, despertar el interés de la comunidad, estimular la discusión espontánea
y organizada sobre los temas a los que aluden. En fin, los materiales más empleados, acá les da ejemplos de cómo están clasificados de diferentes, o sea, según si son visuales, si son materiales impresos, sonoros, audiovisuales. O sea que esto también lo pueden leer porque va a ser importante a la hora de pensar en el diseño de la propuesta que ustedes hagan, ¿no es cierto? Si van a utilizar un material visual, bueno, ver que se puede tratar de afiches, láminas, pancartas, pizarrones, fotografías, carteleras, diarios, títeres, exposición de objetos, que deben tener en cuenta esto, ¿no? Que el mensaje debe ser claro, eh, y debe representar de manera fiel el mensaje con la imagen, digamos, que queremos dar. Bueno, debe ser claro, debe ser conciso, se deben distribuir las imágenes y las palabras de manera balanceada, no se debe recargar con figuras y letras, porque esto dificulta, ¿no es cierto? Y limita mucho la comprensión del mensaje. El escrito debe ser corto, preciso, lo que hablábamos bastante en comunicación. Hay sitios estratégicos que permiten su visualización adecuada dentro de un lugar, ¿no es cierto? Colocar el mensaje en lugares estratégicos. El material se puede mostrar a un grupo de personas, a chicos de la escuela, maestros, y que puedan comentar acerca de ese mensaje que nosotros construimos y hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué indica para usted esta imagen? ¿Le gusta? ¿Le disgusta? ¿Qué opina? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si el mensaje, digamos, si este recurso, si este material tiene el sentido que nosotros le quisimos dar. Después el material impreso, que también pueden ser volantes, historietas, juegos, periódicos, folletos. Los folletos pueden ser desplegables, los mensajes deben ser también simples, claros, veraces. También se puede recurrir a la historieta, a la utilización de escritos en los periódicos, eh, publicar artículos, también realizar juegos como dominós, crucigramas, rompecabezas. En relación al material sonoro, bueno, grabaciones, radio, que se difunda el mensaje por algún altoparlante. La radio tiene la ventaja de que llega a muchas personas. Se pueden realizar entrevistas que pueden ser transmitidas por la radio, o dentro de un programa de radio uno puede asistir para que le hagan para que haya preguntas y respuestas, debates, se pueden organizar charlas. Bueno, el uso de materiales para la radio también se debe someter a evaluación. ¿Fueron escuchados los mensajes? ¿Fueron entendidos? ¿Han producido algún cambio? Después tenemos los materiales audiovisuales que combinan la proyección de imágenes con estímulos auditivos, y tienen la ventaja de ser captados por dos sentidos, la vista y el oído. Y entonces acá tenemos el ejemplo de la televisión o los videos. Bueno, acá tienen algunos ejemplos eh, de materiales educativos que podrían formar parte de un programa. Eh, ya les digo, el programa debe basarse en objetivos derivados de las necesidades de la población, y los diferentes materiales deberán ser utilizados por el personal a cargo del programa, así como de ciertos docentes, si fueran convocados, en forma coordinada y con un mismo objetivo. Sumando acciones se cubre mayor población y no se desperdician esfuerzos. Entonces acá, bueno, tienen ejemplos de técnicas, ¿no es cierto? Charlas, dramatizaciones, teatro popular, narración de historias, tipo cuentos, canciones, discusión en grupos, torbellino, lluvia de ideas, demostración, exhibición de películas, juegos, bueno, y para cada cosa tienen la ventaja y la desventaja y las sugerencias. El material educativo debe complementarse con el uso de otras técnicas para lograr los objetivos planteados para el programa educacional.
Bueno, y el último punto, creo que es el último, que son las técnicas, las técnicas educativas, porque los mensajes, bueno, no tienen un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Técnicas educativas, las más utilizadas, van a encontrar aquí que son la dramatización, eh, o sea, estas son las más utilizadas en la educación para la salud. Lo anterior era técnicas en general, pero ahora estamos hablando de las técnicas más utilizadas en salud. Y sería la charla, la dramatización, el teatro, la discusión en grupo, el juego, ¿ven? Y luego está la evaluación, ¿no es cierto?, de lo que propusimos, de nuestras estrategias. Para recuperar un poquito lo de la charla, quería hacer hincapié en que la charla, cuando dice que la charla es la técnica más conveniente, cuando nosotros, cuando debemos hablar sobre algo que es muy extenso, cuando el contenido es extenso y el tiempo disponible es escaso. Entonces la charla a veces es lo más conveniente. Debe ser cuidadosamente preparada y debe ser presentada en forma amena, de modo de motivar y de atraer la atención. Hay que tener en cuenta el material que vamos a usar, preparar una introducción para motivar al grupo, evitar que la única actividad durante la charla sea hablar. También se pueden utilizar algunos materiales visuales que sirvan de ayuda sin que distraigan a la audiencia. Después, bueno, la dramatización permite la expresión espontánea de situaciones de la vida real, son situaciones simuladas. El teatro tiene la característica de que permite un trabajo colectivo, de un grupo, en la preparación y en la puesta en escena. Entonces, bueno, constituye un poderoso instrumento para la comunicación de mensajes de salud, ocupa el tiempo libre de los jóvenes en forma creativa, alienta el espíritu de investigación, la responsabilidad. Después la discusión en grupo retroalimenta, produce la retroalimentación inmediata de los participantes, porque surgen ideas, experiencias, ¿no es cierto?, opiniones, y eso va generando la posibilidad de interacción entre los participantes y de retroalimentación. Se deben preparar preguntas a veces que sean disparadoras o que provoquen la discusión. Y bueno, en el juego la experiencia permite afirmar que muchas veces se piensa en el juego para los niños, pero sin embargo la experiencia nos dice que superada la primera etapa en la que por ahí hay cierta timidez, eh, digamos, el juego es una técnica muy bien aceptada por los adultos, y bueno, y los ayuda a relacionarse mejor. Bueno, y por supuesto se trabaja mucho también con los niños y con los adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a la evaluación, antes de decidir el empleo de una técnica, se deben realizar ciertas preguntas. ¿Dispongo de suficiente tiempo para usar esta técnica? ¿Podré conseguir fácilmente los materiales o recursos? ¿Es esta la mejor manera de utilizar el tiempo y los recursos? ¿Soy capaz de manejar esta situación? ¿La audiencia o mis receptores es la apropiada para esta actividad? ¿Esta estrategia contribuye a lograr los objetivos planteados? Bueno, es importante hacerse algunas de estas preguntas antes de largar, digamos, el proyecto, porque nos van también a orientar acerca de, bueno, a quiénes está dirigida, el tiempo, los recursos, los objetivos. Entonces, bueno, va a ser interesante poder responderse algunas de estas preguntas antes de iniciar eh, la,
la planificación. Y bueno, si ustedes buscan en la página 101, eh, cuando habla, ese capítulo hablaba un poco sobre, hablaba un poquito sobre los educadores en salud. Esa aparece en la página 87. No sé si, a ver si lo encontramos acá. En la página 87. Entonces, digamos, ahí el capítulo está dirigido a nosotros, digamos, a los educadores en salud. Me pasa un poco. Y, digamos, nos alerta un poquito sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta. Algo ya hablamos, por eso no me quiero detener mucho, para que no sea tan largo el audio, el video. Pero acá, ¿ven? La unidad 6, los educadores en salud. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos criterios para reorientar eh, nuestra actividad, digamos, ¿no? Acá se plantea que esta educación en salud es toda una disciplina nueva dentro del campo de la salud, y bueno, plantea un poco que que, por ejemplo, hay instituciones que cuentan con personal médico, con enfermería, con trabajador social, con técnicos de seguridad, con personal dedicado a las relaciones humanas o públicas. Entonces, cuando tenemos equipos así, tan diversos y heterogéneos, podemos asumir la posibilidad de enseñar contenidos de la educación para la salud. Es muy factible lograr, por ejemplo, organizar un departamento socioeducativo, ¿no es cierto? Que pueda programar temas, que pueda plantear experiencias educativas en relación a la alimentación, a las vacunas, a la higiene materno-infantil, a la prevención de accidentes. Acá surgen muchos temas generales que podemos abordar con nuestras comunidades. El alcoholismo, la protección de enfermedades transmisibles, como por ejemplo la tuberculosis u otras, y todo lo relacionado a las enfermedades profesionales, digamos, a las enfermedades que ya conocemos. Dice que, bueno, los métodos, un poco ya que vimos antes, uno de los importantes es la discusión en grupo. Las que suelen dar mayor resultado son las discusiones en grupo. Esas son las que ellos plantean que son como más las que dan mayores resultados. Ustedes acaban de tienen un ejemplo que me parecía importante señalarlo, un ejemplo que se da en el Gran Buenos Aires, en una fábrica mediana, una experiencia realizada por el equipo del Departamento de Educación para la Salud, donde se forma, digamos, se lleva a cabo un programa de relevamiento de actividades, conocimientos, creencias de los trabajadores en materia de salud, y se utilizaron dos técnicas. El trabajo con un grupo, con una técnica operativa, y una encuesta general con 15 preguntas al personal de la fábrica. Entonces, si quieren leerlo, es muy interesante los resultados, digamos, ¿no? Que da la experiencia. Así que por eso se las quería remarcar para que lo vieran. Y bueno, plantea bueno, es bastante largo el ejemplo. Y después, bueno, yo ya me iría a la página 100, que es donde les dije que van a encontrar la planificación. Nuevamente aparece este tema de la planificación, que es lo que ustedes deberían como organizar y hacer en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, plantea que
hay un cuadro, se plantea que es indispensable para el proceso educativo, una buena planificación y conocer algunas técnicas para llevar a cabo en forma exitosa un proyecto educativo, así como la participación de todos los miembros del equipo de salud. Y acá, bueno, tienen eh, cómo sería, digamos, acá está como el modelo que ustedes tendrían que llevar a cabo frente al problema, frente a la barrera o al obstáculo que quieran abordar. Entonces, identificar la necesidad, ¿no es cierto? Acá dice, bueno, está definido, se define esa necesidad y después aparece la elaboración de objetivos, ¿ven? Generales o específicos. Después aparecen los contenidos de las actividades. Después aparecen las estrategias o metodología, que sería el cómo. Y después aparecen los recursos materiales, o sea, con qué vamos a trabajar, y la evaluación. Entonces, identificar el problema, qué objetivos nos proponemos. Este responde a la palabra, a la pregunta qué. Mejor, cuáles son nuestros objetivos, qué vamos a trabajar, o sea, el contenido, eh, a partir de qué recursos y cómo, que serían las estrategias. Entonces, ustedes traten de tomar en cuenta este cuadro y el aporte de lo que aparece en esta parte del texto para, para el proceso de planificación, que son estas últimas dos hojitas, para llevar a cabo la propuesta. Bueno, espero haber sido clara. Si tienen alguna duda, me consultan, me preguntan, me escriben. Igualmente, mañana es muy probable que nos veamos en videoconferencia, así que cualquier cosita, mañana pueden venir con las dudas que tengan. Será hasta mañana entonces.